bienvenidos a este acto de presentación del Atlas de la Cultura de Castilla-La Mancha. En primer lugar va a intervenir Francisco Cebrián, que es miembro del equipo que ha elaborado el informe. Cuando quieras, y es catedrático de nuestra universidad. Cuando quieras, Paco. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, yo creo que sí, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Querido rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, consejera de Educación, presidente de la Fundación Global Caja, Horizonte Siglo XXII, los miembros del equipo de trabajo del Atlas de la Cultura de Castilla-La Mancha, queremos en primer lugar agradecer a la Fundación Global Caja, Horizonte 22, y también a la Consejería de Cultura, Educación y Deportes, que hayan entendido y que hayan incluido entre sus objetivos estratégicos el análisis del comportamiento de la cultura, del sector cultural en general, por razones distintas. Primero, porque entendemos que la cultura es multifacética y recoge, por un lado, aspectos que son materiales, que están relacionados con lo que se ha creado, por lo que ha creado el hombre, y que se expresa fundamentalmente a través del patrimonio heredado, y estamos en un marco que seguramente recoge muy bien esa herencia cultural que tenemos, la fábrica de armas, y por otra parte porque incorpora otros muchos elementos que son inmateriales y que están relacionados con la identidad, con las tradiciones, con los sentimientos de pertenencia a un grupo, y que tienen implicaciones simbólicas, comunicativas, de valores inherentes, y que en muchos casos tienen solamente un uso y un consumo, que es inmediato, ¿no? Medir eso es tremendamente complicado, y en ese sentido generalmente, o lo que habitualmente se emplea es a corto plazo indicadores directos, que son los flujos económicos que genera la cultura, que son muchos, que son importantes, que son intensos. Habitualmente es el número de asistentes, una forma de medirlo, la gente que lo consume, los equipamientos culturales que están puestos al servicio del sector, el gasto de los consumidores o el número de empleados que hay en la actividad. Pero a todo eso hay que generar un paquete muy importante de beneficios indirectos, que están ahí, que no son tangibles, que no se miden con facilidad, y que en muchos casos se manifiestan en la imagen de determinados escenarios, destinos, y un ejemplo claro es la oferta patrimonial y museística que tiene la ciudad de Toledo, la ciudad de Cuenca, el posicionamiento en un determinado contexto, Albacete en el caso del cine, o Almagro en el teatro, o la modificación de estructuras productivas, en el caso de Almadenes el cambio de su función tradicional en el ámbito de la industria, de la minería, a su papel ahora como sector, como destino cultural consolidado. En definitiva está la diversidad, la libertad de opinión, la tolerancia, la iniciativa individual, la colectiva, la cohesión social. Y de fondo queda que en muchos casos hay un peso de herencia cultural, en otros el propio comportamiento del entorno o el capital cultural heredado. En ese sentido, cuando recibimos el encargo, el equipo de trabajo, de trabajar en el Atlas de la Cultura de Castilla-La Mancha, entendimos que había que intentar hacer una síntesis de todo aquello. Esta es una segunda edición, la primera se hizo en el año 2018, que era aterrizar, arrancar un poco sobre la idea de lo que es el sector cultural dentro de la región. En el año 2022 hemos podido seguir avanzando y profundizar con la idea de hacer un esfuerzo de síntesis que recoja el sentir de la cultura regional, que recoja también el papel y el protagonismo de los diferentes sectores, subsectores y modalidades que participan en la cultura, y sobre todo intentar poner de manifiesto fortalezas y debilidades que también tiene el sector y que obligan a avanzar en determinadas direcciones para consolidarlo, mejorarlo, perfeccionarlo. En el caso del trabajo se ha hecho por comparación, lo que se ha intentado es ver cómo se comporta el ámbito nacional y ver en qué posición nos quedamos a nivel regional. También ver cómo se comporta dentro de la comunidad autónoma las distintas provincias, y sobre todo se ha puesto la atención, o mayoritariamente se ha centrado la atención en sobre todo las ciudades, y en ese sentido lo que hemos hecho es intentar plantearnos unos objetivos de partida, que es determinar la situación del sector, realizar un inventario de actividades y recursos, identificar y evaluar los distintos comportamientos y detectar y describir prácticas dentro de lo que ha hecho la cultura a nivel regional. La complejidad del sector cultural se ha entendido, se ha abordado en este caso desde el punto de vista de lo que son los sectores y subsectores, y también de los ámbitos institucionales o privados que participan dentro del sector de la cultura, diferenciando entre el conjunto, el paquete de lo que son
actividades vinculadas a las artes, artes visuales, artes escénicas, patrimonio cultural, y luego lo que son las industrias culturales vinculadas a los medios fundamentalmente de comunicación, de producción audiovisual, videojuegos, música y producción editorial, que serían los ámbitos en los que hemos centrado el análisis. En ese contexto, la relevancia del sector de la cultura, como decíamos al principio, de manera objetivable, en muchos casos se mide desde el punto de vista del peso del papel económico que tiene, y los compañeros del equipo de trabajo del ámbito de la economía han trabajado sobre todo en ese sector, y que a nivel nacional nos deja algunos elementos de referencia que ayudan a contextualizar lo que es el sector de la cultura y que nos posicionan a nivel regional en ese ámbito. Aportaba en el año 2020 aproximadamente el 2,2% del Producto Interior Bruto, en mucho, desempeña un papel equivalente o equiparable al que tiene el sector de la agricultura, ligeramente por debajo, pero muy importante, y quedaba ligeramente por debajo del sector de la construcción, que también ha jugado un peso y juega un peso muy importante. A nivel de empleo, a nivel nacional, ocupaba un 3,5% del empleo, más que la agricultura, ligeramente por debajo de la agricultura, y ligeramente por encima del sector de la construcción, lo que también refleja el peso que tiene, y eso de alguna manera prueba la necesidad de prestarle un tratamiento propio, un tratamiento específico y personalizado, porque tiene mucho peso, porque tiene mucha implicación y mucha repercusión. Junto a la importancia del conjunto está la heterogeneidad de las actividades, que aparecen recogidas en la diapositiva que tienen ahí, y que deja evidentemente pesos desiguales. Es un sector que es heterogéneo, es decir, que dentro de la lectura más o menos transversal que tiene comportamientos desiguales, donde la mayor parte de su importancia descansa fundamentalmente en el ámbito editorial, en las artes plásticas, las audiovisuales y en el ámbito del sector multimedia. A nivel de empleo, recoge sobre todo profesionales y técnicos especializados, cualificación media, media alta, que también yo creo que a nivel contextual nos interesa ponerlo en valor, y en ese esquema a nivel regional en Castilla-La Mancha, con matices y acomodándonos en algunos sectores, en algunos ámbitos por encima y en otros por debajo del contexto nacional, lo que nos queda es que genera aproximadamente un 2,5% del empleo total, que es mucho, es decir, tiene mucho peso. En lo que se refiere al número de empresas, en el año 2020 había en torno a 2.000 empresas vinculadas al sector, a los sectores que están dentro de las actividades culturales. Aproximadamente el 60% estaban dentro de la categoría o las categorías de creación cultural, producción artística y espectáculos, con lo cual nos posiciona en niveles relativamente equivalentes o equiparables a lo que pasa a nivel nacional. Y en segundo lugar, dentro del contexto regional, lo que hay es un peso muy importante de la producción editorial y actividades vinculadas al ámbito de producción vinculada con esos sectores. Por volumen de negocio, las mayores cantidades de negocio generada se concentran fundamentalmente en el ámbito fundamentalmente privado, multimedia, vinculado con producción cinematográfica, vídeo, producción televisiva, grabación de sonido y edición musical, con lo cual hay un peso importante. En cuanto a consumo, haciendo el análisis también de lo que salía dentro del ámbito regional, lo que salía es que el comportamiento no difiere excesivamente de los estándares nacionales. Es evidente que hay matices en algunos sectores, subsectores. En música, los conciertos de música actual se han convertido en modalidades pujantes, es decir, la música en vivo y sobre todo los macrofestivales cobran mucho peso, frente a una música clásica que tiene menor presencia y que se comporta a la baja en los últimos años. En hábitos de lectura nos mantenemos ligeramente por debajo del resto de comunidades autónomas, pero en cambio tenemos o hay una mayor sensibilización hacia el valor y el uso del patrimonio histórico-artístico. Comparando el porcentaje de empresas por sectores de actividad, la foto fija que tenemos en Castilla-La Mancha no difiere excesivamente de la que tenemos en el ámbito nacional, con matices diferenciadores, y que deja en el gráfico que aparece ahí, en el tono verde, que son las actividades vinculadas al sector 591, los que tienen mayor presencia, mayor relevancia en producción. En cambio, lo que decíamos, hay una mayor sensibilización hacia el uso dentro del contexto regional del patrimonio histórico-artístico, especialmente a lo que son monumentos y yacimientos arqueológicos, donde se supera la valoración y el aprovechamiento de la media nacional.
aparece también recogido aquí en el número de visitas a monumentos y yacimientos arqueológicos, donde Castilla-La Mancha queda dentro del paquete de las comunidades autónomas donde hay mayor uso, consumo o valoración de ese tipo de recursos culturales. Y en el ámbito de las artes escénicas también existen matices diferenciadores, ya que el mayor protagonismo es para el teatro, mientras la danza, la ópera o la zarzuela se quedan por debajo. En cuanto al comportamiento evolutivo, el cambio temporal, lo que se observa es que se ha hecho un esfuerzo institucional tremendamente importante, intenso, en mejorar la oferta de infraestructuras y equipamientos culturales, que han crecido mucho, han crecido fundamentalmente en los últimos años y que han tenido reversión o repercusión fundamentalmente también en el número de visitas y en la valoración de algunos de los elementos que aparecen dentro del sistema cultural de la región. Sube el número de asistentes a las diferentes opciones de la oferta cultural. Fundamentalmente en los museos se aprecia o se percibe que hay un uso creciente de las instalaciones, hay también un uso creciente, una inversión creciente desde el punto de vista del sector público, que es el que donde descansa esas infraestructuras, mientras que el mayor esfuerzo lo reciben ayudas indirectas fundamentalmente al sector privado. Cuantificando el papel de la cultura a nivel regional, actualmente hay más de 30 salas de cine en funcionamiento que superan los 3 millones de espectadores. Hay más de 1.300 largometrajes producidos de media al año, representados, no producidos. En teatro se han representado más de 1.000 obras de media al año, pensando un poco en el periodo pre-COVID, porque el COVID ha sido un tiempo de inflexión que ha roto la dinámica convencional. Se han superado los 200.000 espectadores en los años pre-pandemia. Ha habido más de 350 conciertos de música clásica con cerca de 60.000 espectadores y a los macrofestivales han asistido más de 600.000 personas. Por su parte, los museos, en este caso que los que son dependientes de la Administración superan los 200 en cantidad de infraestructuras, han tenido cerca de medio millón de visitantes en el caso de los que dependen específicamente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por otra parte está la red de parques arqueológicos, que ha recibido también más de 40.000 visitas, o la red de bibliotecas, que la componen más de 500, con más de 3 millones de fondos bibliográficos y casi 700.000 fondos no bibliográficos. En todo ese contexto, como decíamos antes, las administraciones locales, autonómicas y provinciales han realizado un esfuerzo tremendamente importante, considerable, para apoyar el sector, para consolidarlo, para impulsarlo, para mejorar la oferta. Ha habido un incremento del gasto realizado en impulso cultural, en su más amplio sentido, que se ha canalizado a la promoción, a la protección, a la gestión, a la financiación y también a la regulación. Es decir, ha habido actuaciones de distinta naturaleza y que en algunos casos han tenido crecimientos significativamente considerables. Uno de ellos es el de yacimientos arqueológicos y museos, donde se ha hecho un esfuerzo importante y solamente considerando uno de los elementos financiadores, los ayuntamientos, en el año 2019, periodo pre-COVID, destinaron más de 150 millones agrupados en general para apoyar el sector cultural. Es la cifra más alta que registran las estadísticas. Es decir, nunca hemos tenido un apoyo institucional tan importante, tan intenso. En ese contexto, en el contexto evolutivo, se puede observar también que ha habido un crecimiento progresivo del sector, han aumentado las actividades, han aumentado las inversiones, han aumentado los ingresos. Es decir, ha habido una reversión también económica y social. Es cierto que ha habido un descenso brusco entre los años 2020 y 2021, en los que el COVID ha dejado una huella profunda. Los últimos datos lo que dejan entrever es que ya estamos en una situación de casi normalidad, frente a un descenso de casi un 50% y en algunos casos superior al 50%. Aparentemente está superada. Y en ese marco, el Atlas de la Cultura de Castilla-La Mancha, la segunda edición, que es lo que se presenta aquí, lo que ha intentado es hacer un esfuerzo, como decíamos al principio, de síntesis, de recoger ese pool de actividades públicas y privadas que tienen un efecto, que tienen una importancia tremendamente importante, intensa a nivel social y a nivel económico. Pretende visualizar las actuaciones realizadas por un colectivo que es tremendamente numeroso, de personas, de instituciones, y entre todos, de manera más o menos colegiada, han permitido una presencia de recursos y una serie de oportunidades para los residentes en la región, una región que, al menos desde nuestro punto de vista,
requiere una atención especialmente sensible desde el ámbito o para el ámbito cultural, porque somos 2 millones de habitantes, desde el punto de vista demográfico estamos en una situación de cierta estabilidad, crecemos poco, es una región muy heterogénea desde el punto de vista de los ámbitos urbanos y rurales, con un peso de la ruralidad muy importante, y sobre todo en municipios pequeños que tienen un papel de necesidad o de atención especialmente importante por parte de las administraciones en el ámbito cultural. Por ello entendemos que es necesario seguir avanzando en el conocimiento, sobre todo porque es importante comprender el sector, es importante tener información que permita adoptar estrategias de coordinación y actuación, es importante tener uso de datos e indicadores y sobre todo es importante pensar en el pasado para entender el presente y sobre todo para programar el futuro. También para asegurar un acceso a la cultura a los colectivos y territorios que tienen sensibilidades o déficits mayores, y que en este caso hemos intentado abordarlo desde una lectura interdisciplinar, compañeros del ámbito de economía, compañeros del ámbito de historia, prehistoria y del ámbito de las ciencias sociales, que somos los que hemos estado trabajando. En ese sentido, dentro del documento se recogía algunas informaciones sobre el papel del sector empresarial, que ha ido creciendo, que ha ido avanzando desde el año 2014 a 2020 y que marca una línea de crecimiento permanente, más o menos equivalente o comparable al que tenemos a nivel nacional, y que de alguna manera nos dejaba como balance final el plantear o proponer una serie de recomendaciones institucionales o a las instituciones en la medida de mejorar la cohesión y colaboración entre instituciones, en la línea de impulsar programas de apoyo de fomento a la cultura para los diferentes subsectores, de diseñar políticas culturales acomodadas a una sociedad que es cambiante y que evoluciona de manera muy rápida, de realizar actividades programadas para fomentar hábitos de consumo en la población, que nos parece también un elemento fundamental, visibilizar la oferta cultural. Ahora estamos en un contexto de TIC, de nuevas tecnologías y de necesidad, casi obligación de utilizarlas, de hacer una cultura más accesible en los escalones inferiores de la jerarquía de asentamientos, núcleos rurales o semiurbanos, corregir desequilibrios territoriales, apoyar iniciativas nuevas, diseñar programas de formación para gestores culturales, también establecer cauces para fomentar o facilitar una transición generacional de los gestores culturales, impulsar la consideración de la cultura como sector estratégico y luego explotar nuevos nichos de industrias vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación, que es el ámbito en el que nos movemos. Finalmente, agradecer en nombre de los miembros del equipo de investigación, de Ángela González, de Carmen Ruiz, de Lucía Soria y el mío propio, la responsabilidad que ha depositado la Consejería y la Universidad en nosotros, y dejar la puerta abierta a lo que queda por hacer, porque el camino, o lo que hemos hecho es poner un pequeño granito en un camino que seguramente tiene mucho recorrido y que hay que regarlo, hay que abonarlo y hay que contribuir a que crezca. Finalmente, agradecer también a Fernando Mellado, que participó en el resumen ejecutivo y que nos ha incorporado una parte de lo que queda en el documento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Pues a continuación tiene la palabra don Rafael Torres, Sugena, presidente de la Fundación Global Caja Horizonte 22. Cuando quieras. Señor consejero de Educación, Cultura y Deportes, señor rector magnífico de la Universidad, querido Julián, medios de comunicación, profesores, señoras y señores, bienvenidos a este acto, que yo considero que es muy importante por lo que representa la cultura, no solo aquí, en este momento, lo que nos atañe, que es en nuestra región, sino a nivel mundial. Nos es muy grato trabajar con la Consejería de Educación y la Universidad de Castilla-La Mancha en pro de la cultura de nuestra región, mediante un estudio que mide su impacto socioeconómico. Somos privilegiados con la riqueza cultural de nuestra región. La colaboración público-privada es fundamental para muchas cosas y entre ellas se encuentra la promoción cultural, que es fundamental para el progreso de los pueblos. Museos, conciertos, teatros, cines. Ahora no va a salir mucho más barato, ya que vamos a tener la oportunidad de ver
arqueología, etcétera, se convierten en centros de peregrinación cultural con una gran repercusión económica en aquellos lugares en que se asientan o se celebran. Porque tengamos en cuenta que la cultura es un foco de riqueza y de proyección económica. Aquí lo podemos ver aquí en Toledo, que es un centro es una población, es una capital de provincia en donde más población flotante tienen. Y esto pues es debido a la riqueza que nos dejaron los musulmanes, los cristianos y los judíos, de riqueza arquitectónica para deleite de la humanidad. Debemos fomentar más el interés por la cultura. Y esto creo que debe empezar en los colegios, con los libros de texto y con visitas guiadas a los centros de estudios para aprender. El progreso de los países se mide por su formación cultural. Ha hablado el que me ha precedido en la palabra, don Francisco Cebrián, de teatro, de arqueología y tal. Decía Tamayo Ibaos que si quieres saber el nivel cultural de un pueblo, pregunta que cuántos teatros tiene. Bueno, esto es una pincelada, ¿no? Pero habría que preguntar qué actividades culturales tiene. Esto es lo más importante. Pero para eso, pues, hay que buscarle a las fortalezas y a las debilidades de las que aquí se han hablado, hay que buscarle también una solución. Porque yo creo que aquí las fortalezas las conocemos todos, pero hay que incidir más sobre las debilidades. He tenido ocasión hace recientemente de participar en unos foros relacionados con el vino, ¿no? en FENAVIN, y he tenido que exponer ahí, igual que los demás ponentes, qué problemas tenía el sector. Y los problemas que tiene el sector los sabemos todos. Y cuando dijeron que había que tener más reuniones, porque hay que tener más reuniones, y yo les dije que en efecto estábamos de acuerdo, pero que ya no íbamos a plantear más problemas del sector, que había que ir con soluciones, que eso es fundamental. Y a las soluciones hay que ponerle siempre un plazo. No decir, bueno, vamos a estudiar, mire, vamos a estudiar, pero nos reunimos en tal fecha para exponer el estudio que hayamos hecho. Eso es fundamental. Y aquí en España estamos acostumbrados, así vamos a estudiar, a ver si nos vemos. No. Hay que estudiar y hay que fijar una fecha y proponer el estudio, exponer el estudio que se ha hecho. Esto creo que es fundamental. Y bueno, yo ya después de la exposición que ha hecho don Francisco aquí, yo poco más puedo decir, más que agradecer a todos los que han intervenido en este estudio, el trabajo que han hecho, que es un trabajo muy bueno, que la Consejería está haciendo también un trabajo y un esfuerzo muy grande, pero que yo para estas cosas siempre digo que es poco, que hay que hacer más, porque supone mucho para nuestra región la cultura, igual que también al rector, que está haciendo un trabajo extraordinario en muchos aspectos, ¿no? Y pues agradecerle como ciudadano pues todo el trabajo que están realizando, porque todo eso revierte en el progreso de nuestra región, que lo necesitamos mucho y que queremos mucho más para ella. Nada más. Muchísimas gracias, Rafael. Pues a continuación tiene la palabra doña Rosana Rodríguez Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias, magnífico rector. Y muchísimas gracias también a Global Caja, aquí representado por Rafael, que es su presidente, esta fundación Global Caja Horizonte 22, con el que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes trabaja en muchísimos ámbitos y en muchísimas vías de estudio y de colaboración, y que en este caso nos trae un tema tan importante y tan relevante como es el tema de la cultura, que sé que para ellos tiene una sensibilidad extraordinaria y especial. Y me quedo con
algunas de las aportaciones que nos has indicado, porque creo como él que no solamente hay que fijarse en las fortalezas, sino especialmente en las debilidades para poder superarlas. Creo que este es el objeto fundamental de este estudio. Pero no quiero pasar a empezar mi pequeña exposición sin agradecer desde luego el trabajo de todos los que habéis estado en esos equipos interdisciplinares. Ahora nos lo ha expuesto Paco magníficamente, muchísimas gracias, porque nos has dado una pequeña pincelada de un estudio serio, detallado y muy resumido en este caso, porque me consta, conozco el dossier, que el estudio es muy profundo y muy sistemático. Y nos hacen falta estos estudios, no solamente para tener una fotografía del estado de la cultura, en este caso en nuestra región, sino sobre todo para saber en qué casilla estamos para poder seguir avanzando en esta cuestión. Y lo más importante es eso, establecer esas estrategias que nos hagan seguir acelerando determinados procesos, poner mayor incidencia en algunos y minimizar la existencia de otros si son dañinos para el avance del área cultural. Y lo habéis hecho con rigor, y sé que en muchos de los casos algunos indicadores son más fáciles de incorporar, como bien has dicho tú, porque son tangibles desde el punto de vista matemático, pero hay otros que se refieren a esas señas de identidad que tiene la cultura y a esa conformación de ese imaginario colectivo que todos tenemos, que también conforma nuestro imaginario individual, es evidente, y que es mucho más difícil de poner sobre el estudio en una hipótesis de trabajo como son las que trabajáis. Pero en cualquier caso, de verdad que os lo agradezco, porque sé que no ha sido una tarea fácil, sé que ha sido una tarea muy compleja, quizá en algunos momentos nos hemos exigido mucho, y esto también es bueno para el resultado final, creo que es mucho más enriquecedor, lógicamente, pero a nosotros nos va a valer de mucho para continuar avanzando, sobre todo esas conclusiones finales que están muy sectorizadas y que creo que también nos permiten abordar los distintos estudios y las distintas dinámicas a partir de ese momento. Quiero agradecer también aquí al personal, a los jefes de servicio de la consejería, que en este caso nos acompañan, el de patrimonio concretamente, el de bibliotecas, que han podido acercarse, pero sé que han estado en contacto el resto de los servicios de cultura, y es evidente que también su trabajo es indispensable. Ellos son también los grandes valedores de este estudio y también han contribuido de forma decidida a que este estudio sea de este rigor. Hablábamos de que realmente esto habla también de esa traslación del conocimiento del que tenéis como fundamentalmente uno de los pilares fundamentales y la esencia de la universidad. Y en este caso es una evidencia que esa traslación del conocimiento luego después se manifestará en estas otras políticas o estas líneas de actuación que evidentemente nos van a servir de guía y de impulso para fortalecer determinadas cuestiones. Como te decía, nos hablaba Francisco Cebrián de la existencia de algunos indicadores económicos que son importantes, otros que no se pueden manifestar con un carácter tan específico, aunque sí que han hecho esa labor. Y me voy a referir a que evidentemente la cultura tiene un carácter social en un contexto, una morfología geográfica y cultural muy diversa dentro de Castilla-La Mancha, pero sí que es cierto que también es generador o motor económico. Y en este sentido yo quiero destacar algunas de las cuestiones que aparecen en el informe y que me parecen importantes, porque es generador de empleo y es también ese motor y generador de ese cambio social. A veces la cultura no se observa desde los factores económicos que se derivan de ella, pero creo que contribuye decididamente, y cada vez es mucho más la mentalidad como va cambiando en ese sentido. Si nos dejamos llevar por los datos, que son datos reales que aparecen en el estudio, sabemos que el empleo desde el año 2014 al 2019 subió en España ligeramente, pero nosotros subimos algo más que
el contexto nacional en este ámbito en general, pero también en el ámbito cultural. Tras la parálisis que supuso la pandemia, el empleo en este sector creo que se ha recuperado y estando a niveles de subsectores tradicionales dentro de la economía de Castilla-La Mancha y tan estratégicos y tan relevantes como son la industria de la alimentación o la construcción de los edificios. Por tanto, estamos situando al medio cultural como un gran motor económico dentro del conjunto de la economía de Castilla-La Mancha. Pero quizá también lo más importante es el incremento del interés por la cultura que se ha puesto de manifiesto en este estudio y que refleja aspectos importantes que tienen que ver sobre todo también con la buena red de los equipamientos culturales con los que cuentan las ciudades de Castilla-La Mancha, o el incremento de la oferta de espectáculos de calidad de las numerosas visitas a nuestros museos, o en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen que estar también al servicio de la cultura como un elemento básico de accesibilidad a la misma. Este atlas también recoge un poco la transformación que se ha producido en los últimos años en nuestra comunidad autónoma en materia cultural. Y es que, a pesar de haber pasado por una pandemia y sobre todo gracias al esfuerzo de toda la ciudadanía, yo creo que también del sector público y el privado, Castilla-La Mancha ha avanzado en el periodo del 2019 al 2022 en campos tan importantes como la protección de nuestro patrimonio o la nueva red de artes escénicas y musicales de Castilla-La Mancha, o también en la mejora de nuestros museos y las bibliotecas. De tal manera que podemos afirmar que hoy la cultura en Castilla-La Mancha creo que está mucho mejor que hace una serie de décadas. Al menos esto es lo que refleja el estudio que habéis realizado. Y en el ámbito del patrimonio, este documento recoge hechos tan significativos como que hoy disponemos de 2 nuevos parques arqueológicos, que sabéis que es la realidad, y la modernización de estos parques a la hora de ser visitados por todos los que hasta allí llegan. También quiero resaltar aquí la existencia de esos 41 proyectos de investigación dentro del patrimonio arqueológico, en el que vuestra presencia también como universidad es contundente, lo sabéis, porque gran parte de esos 41 proyectos lo lleváis y los dirigís vosotros desde vuestros distintos departamentos, y por tanto también contribuís de alguna manera a poner en valor esa fortaleza que tenemos de nuestros parques arqueológicos. Y en cuanto a los bienes culturales, este atlas recoge que en los últimos años se han incorporado o declarado 23 bienes de interés cultural, bienes de interés patrimonial o elementos de interés patrimonial que también constan. Se han conseguido que elementos destacados que forman parte de nuestra cultura hayan sido declarados patrimonio inmaterial de la humanidad, como son, por ejemplo, la transhumancia o la fiesta de los gancheros del Alto Tajo, por poner algunos de los ejemplos. Y también se está trabajando conjuntamente en la candidatura, como sabéis, de ser patrimonio de la humanidad el paisaje dulce y salado de Sigüenza y de Atienza. Bueno, igualmente, gracias a los fondos que tenemos que utilizar, que provienen de los fondos de la Unión Europea, se ha podido actuar en 21 BICs dentro de la región, como por ejemplo el pasaje de Lodares en Albacete, o el monasterio de Monsalud o el castillo de San Servando, por poner algunos de los ejemplos de los 21 BICs donde se están y se van a actuar. Y en la cuestión relacionada con las artes, el área de las artes escénicas, lo habéis comentado antes, ha habido una afluencia mucho más, se celebran más de 4.500 espectáculos y actuaciones, y hay ya en la actualidad 190 ayuntamientos que forman parte de esta red. Por tanto, cada vez es mayor el número de ayuntamientos que forman parte. Sin olvidarnos, yo creo que de estos grandes festivales que tenemos en nuestra región, que son el Festival de Almagro, que lógicamente también desde la universidad participáis ya activamente en todos ellos, de una presencia muy significativa, y por supuesto esos otros festivales que también son importantes y que tienen que ver con los medios audiovisuales, como el Avicine o el Cibra, que son festivales o Festivo, que también es importante dentro de la provincia de Guadalajara, y que realmente hablan de esa presencia de los medios audiovisuales.
Y no quiero dejarme sin mencionar esas actividades que han tenido lugar desde el punto de vista de la cultura con motivo del 40 aniversario. Ha habido más de 300 actuaciones y este Atlas de la Cultura de Castilla-La Mancha recoge también igualmente la mejora que hemos experimentado en los museos de nuestra comunidad autónoma, modernizando sus instalaciones y dotándoles de las nuevas tecnologías, lo que también ha hecho consigo un incremento muy destacado en el número de visitantes. En el periodo del 2016 al 2019 se señala en este documento que se organizaron casi una veintena de actividades de exposiciones y que asistieron más de 600.000 personas a estas exposiciones de nuestros museos. Pero desde el 2019 hasta la actualidad se han desarrollado otras muestras importantes, sabéis, como voy a mencionar alguna, como la de Juan de Borgoña, Alfonso X el Sabio, por decir algunas que estuvieron en el Museo de Santa Cruz, pero igualmente han tenido también un recorrido por toda la región. Y no quiero olvidarme del ámbito de las bibliotecas y los documentos, porque también contempla una mejora en la dotación de las mismas y, por supuesto, también en la expansión y el punto que tiene tan significativo dentro de nuestra cultura. Por tanto, yo creo que este documento es un documento importante, pero sobre todo lo que destaco de él no solamente es la reseña del análisis de cada uno de los datos y de cada una de los apartados, sino específicamente esa muestra que nos habla de qué es lo que tenemos que seguir haciendo y dónde tenemos que seguir incidiendo de una forma mucho más contundente, porque las políticas culturales también tienen que tener mucho de una base científica que las respalde, y esa base científica puede ser desde luego este Atlas de la Cultura, que a nosotros nos va a servir, porque a partir de este Atlas, lo más importante de este Atlas, con todos los respetos, lógicamente, es lo que hagamos a partir de este momento con estos datos para poder seguir mejorando y hacer que el próximo Atlas de la Cultura sea un Atlas que nos lleve a datos todavía mejores. Ese es el objeto y el objetivo que tiene que tener, yo creo, un gestor, en este caso un gestor público, pero yo creo que esa es la ambición que tiene que tener y el sentido que reporta esta cuestión. Así que volver donde empecé, agradeciendo a todos y a todas de verdad ese trabajo que habéis hecho, porque ha sido un trabajo serio y sobre todo porque será de utilidad no ya solo a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sino desde luego también al conjunto de la ciudadanía, que creo que agradecerán los resultados de este estudio. Muchísimas gracias, consejera. Bien, pues muy buenos días de nuevo. En primer lugar, agradecer, darle enhorabuena al equipo investigador que ha realizado el Atlas, que ha realizado el informe, porque como ha comentado Rafael y la consejera, bueno, pues creo que es un gran trabajo, realizado desde la universidad, desde el rigor y por supuesto desde la formación que atesoráis en esta materia. Por tanto, gracias y enhorabuena a las tres y al cuarto integrante de este grupo de investigación, a Lucía Soria, a Carmen Ruiz, a Ángela González y a Francisco Cebrián. En segundo lugar, agradecer a Global Caja, a la Consejería y también a la Fundación Impulsa el que hayan posibilitado la realización del Atlas y la actualización, la fase inicial que de alguna manera quedó parada por la pandemia, gracias a la contribución de las tres instituciones, pues se ha podido readaptar, como ha comentado Paco Cebrián. Creo que es importante y demuestra pues algo que viene siendo muy habitual, ¿no? Por lo menos en estos años. Siempre hablo del tiempo que soy rector, que son 2 años y 5 meses. Voy a redondear. No, pero es que ayer dije los días exactos y alguien pensó que estaba echando las cuentas. No he hecho ninguna cuenta. Pero es verdad que demuestra algo en lo que nos hemos empeñado, que es en la colaboración entre instituciones, en la colaboración público-privada. Y creo que eso lo llevamos a gala y da muy buenos resultados, porque en general el país también iría mejor si fuese así, pero en una comunidad como la nuestra, que somos los que somos y estamos los que estamos, y no sé si hará falta más gente, pero es verdad que es muy necesaria esa colaboración y creo que debemos estar orgullosos. Bien,
nuestra apuesta por la cultura como parte de la formación integral de nuestros estudiantes, pues es también un hecho que creo que se puede poner en evidencia en estos años, ¿no? En estos 2 años. En primer lugar, lo que hemos hecho en estos 2 años y medio es reducir la matrícula de todos los talleres culturales para nuestros estudiantes. Talleres culturales impartidos por verdaderos profesionales. Hemos bonificado la matrícula de esos talleres al 50%. Hace 2 años y medio teníamos una sola banda de música, ahora tenemos 4, una en cada campus. Y además lo hacen fenomenal, ¿eh? No teníamos ninguna banda de jazz, ahora tenemos 2. No teníamos ningún grupo de teatro, ahora tenemos 4. Creo que es importante. Y todo dirigido por profesores y profesoras, pero con un destino, que son nuestros estudiantes. Todas estas nuevas actividades culturales engloban a más de 600 personas, que para nosotros es muy importante, y además hemos empezado a organizar los encuentros intercampus de bandas de música y de grupos de teatro, con lo cual es otro avance importante. Participamos, como ha dicho la consejera, de todas las actividades culturales regionales en las que se cuenta con nosotros, y aquí quiero dar las gracias a ella personalmente por nuestra inclusión en el patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. En todo eso participamos, y en concreto nuestra aportación al festival siempre había venido marcada por unas jornadas de teatro clásico que creo que son más antiguas que el propio festival. Pero recogiendo las ideas de Rafael, que es apasionante escucharle hablar, pues hemos mejorado eso. No, es verdad. Pues no, yo cuando no hay que decir algo me callo, pero cuando hay que decirlo conviene. Y te voy a dar un ejemplo de algo que has comentado que hemos puesto en marcha también. Creemos que hay que hacer llegar el teatro clásico a los más jóvenes. Teníamos nuestras jornadas de teatro clásico, y este año, en julio, vamos a celebrar la segunda edición de un curso de verano que hemos denominado Teatro Clásico y Educación, que está destinado a las personas jóvenes, a los niños y a las niñas, para despertar en esas edades tempranas ese interés y esa vocación por el teatro clásico. En esta edición, el curso de verano se titula De la lectura en el aula a la representación, y creemos que es un aporte más para despertar esas vocaciones en la gente joven, para fomentar el interés por la cultura en nuestra comunidad autónoma. Además, firmamos un convenio con la entidad de gestión de los artistas, intérpretes y ejecutantes de la música. Hemos hecho muchas actividades con ellos, pero lo más novedoso es que en otoño el Festival de Música Urbana, que su nuevo Festival de Música Urbana va a venir a la Universidad de Castilla-La Mancha, y seremos la primera universidad pública que lo reciba. Es decir, una apuesta más por la cultura desde la universidad. Y acabo. Igual que hemos aprobado hace poco una normativa para conciliar la vida deportiva con la vida académica, y está funcionando bien, estamos trabajando en un elemento muy parecido para conciliar en nuestros estudiantes la vida académica con la vida cultural, para que los chicos y las chicas que están, por ejemplo, en un nivel muy alto en los conservatorios, pues tengan también esas facilidades para poder ensayar y poder estudiar. Y probablemente antes de que acabe el curso lo aprobaremos en Consejo de Gobierno. Bien, esta es un poco nuestra apuesta en estos 2 años y medio. Nuestro crecimiento es objetivo. Y, bueno, pues como decía al principio de mi intervención, daros la enhorabuena a los autores del informe, del Atlas, dar la enhorabuena también a la Consejería por ese impulso que demuestra el informe que ha tenido la cultura en estos años, y bueno, como punto de partida, pues es un buen elemento, como decía la consejera, para seguir avanzando. Y acabo como empecé. Dar las gracias a las entidades que han permitido esto, ¿no? Por supuesto la Consejería, la Fundación Global Caja y también la Fundación Impulsa. Y nada más, muchísimas gracias, y ahora si tenéis, os agradezco a los medios vuestra presencia y a todos los demás también, y si tenéis alguna pregunta pues, o comentario, pues es el turno. Paco, por si acaso, ¿no?
difícil para Pablo. Por eso, que se ponga en la reserva. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta o estáis totalmente convencidos? Apellido Cebrián. Será fácil, Paco. Será fácil. Hasta el segundo apellido llegamos, pero ya a partir de ahí ya se complica. Yo te voy a lanzar una. Sí. Para el próximo estudio, ¿qué incluirías? ¿Qué te parecería magnífico poder reflejar en el estudio de la anterior? ¿Cuál sería para ti uno de los sueños? Vamos a ponernos a hacer. Hay una cosa, respondo a título individual, no del colectivo, porque no hemos pensado en el futuro, hemos pensado en el presente, pero hay una cuestión que a mí me quedaba un poco en la recámara, que es ver cómo se ha comportado la cultura en las ciudades mayores, las ciudades menores, y sobre todo qué está pasando en los núcleos más pequeñitos, que da la sensación de que hay una cultura distinta en función del tamaño de los núcleos o de la realidad o del contexto que tiene cada uno de los niveles de la jerarquía urbana o de los núcleos de asentamiento que tenemos. Entonces yo creo que hay culturas, no sé si son culturas distintas, pero bueno, que hay comportamientos culturales diferentes, seguramente. Pues Paco, eso es muy interesante, teniendo en cuenta la conformación de nuestros núcleos, nuestra ley de despoblamiento. Sería muy importante que pudiéramos abordar ese nuevo estudio también desde esa perspectiva, con una mirada diferente, pensando en la diferencia que puede ocasionarse o cómo impulsar también la cultura en esos núcleos. Nosotros hacemos cuestiones de este tipo, pero estaría bien que reforzáramos esas políticas con otras acciones sistematizadas desde los estudios previos. A mí me parece muy interesante. Como hemos hablado de fortalezas y debilidades, quisiera que me destacara cuál es la fortaleza más importante que destacaría y cuál es la debilidad también más importante que cree que debe superarse. Es una pregunta complicada, muy difícil. Fortalezas, yo creo que hay, no una fortaleza, porque es muy difícil. Yo creo que la cultura, por lo menos lo que hemos estado viendo, el tiempo que hemos estado trabajando con ella, tiene muchas aristas, es multifacética. Entonces hay como muchas culturas. Yo creo que habría que ponerle una S al final, ¿no? Porque son sectores públicos, privados y demás. Dentro de la fortaleza, yo entiendo que hay una que es muy importante y es el patrimonio heredado que tenemos. Patrimonio heredado material e inmaterial. Es decir, que yo creo que eso juega mucho en nuestro favor, y la debilidad es posiblemente también ponerlo en valor. Es decir, conseguir activarlo y conseguir convertirlo en un elemento cultural que tenga capacidad para llegar a la sociedad local y sobre todo que tenga capacidad para llegar a la sociedad externa, los que no vivimos aquí dentro, ¿no? Porque cada vez hay un mayor consumo de cultura, que es uno de los elementos de referencia que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Cada vez hay mayor sensibilidad por la cultura, cada vez hay mayor conciencia desde el punto de vista de las administraciones en todos los niveles por la cultura, y luego también los consumidores, yo creo que todos cada vez somos más consumidores de cultura. Y detrás hay un sector económico importante que vive de la cultura, hay mucha gente que trabaja en el ámbito de la cultura y luego también hay mucha necesidad de ponerla en valor, ¿no? De que nos la creamos, que la utilicemos y que la sintamos, ¿no? Entonces yo creo que nuestra fortaleza es la cultura y nuestra debilidad es ponerla más en valor. No sé si el resto de compañeros del equipo coinciden o no, pero yo creo que vamos un poco en esa línea, entiendo. Muy bien. ¿Un indicador en el que nos situemos muy por debajo de la media nacional? Positiva. Hay indicadores en los que estamos por debajo, si comparamos el conjunto de las comunidades autónomas. O sea, la media nacional yo creo que está bien utilizarla, pero yo creo que es un poco engañosa. Hay indicadores en los que estamos por debajo de la media nacional y por debajo de algunas comunidades autónomas. No nos alejamos mucho de la media nacional, generalmente estamos más o menos en umbrales parecidos, pero sí que es cierto que en algunos estamos ligeramente por debajo, por ejemplo en lectura, estamos ligeramente por debajo, pero luego hay otros en los que nos encontramos por encima, es decir, por ejemplo, el consumo de teatro, el uso del teatro, aparecemos con niveles superiores. En música clásica aparecemos ligeramente por debajo, pero en música en vivo, en macroconciertos, aparecemos por encima, con lo que es muy complicado hacer una lectura en negativo de algún indicador, porque sí que hay algunos, bastantes, en los que estamos ligeramente por debajo, pero hay algunos bastantes en los que estamos por encima y en algunos bastante por encima. O sea que yo creo que
Por eso es muy complicado hacer una lectura de la cultura como conjunto, porque yo creo que la cultura hay que ponerle una S detrás. Son culturas. ¿Exactamente cuántos años son? Porque como la consejera hablaba también del año 2019 a... Del 18. Nos planteamos, cuando hicimos la primera edición, nos planteamos arrancar del año 2014-2015, porque salíamos de una crisis muy dura. La crisis del año 2008 tuvo un efecto muy negativo hasta el año 2013-14, y nos parecía que empezar en el año 2012 era coger un contexto excesivamente negativo. Arrancamos del año 2014 y luego nos hemos encontrado, que supongo que en la consejería son conscientes de ello, es decir, que el periodo COVID ha sido un periodo primero muy duro en todos los sectores, muy duro en el sector cultural, y que todavía no hay información suficientemente fresca de cómo estamos en el post-COVID, ¿no? Es decir, a qué nivel de recuperación estamos. La sensación es que más o menos estamos en niveles pre-COVID, pero todavía no hay información suficiente, pero donde hemos podido llegar o lo que hemos podido analizar es lo que llega más o menos hasta el año 2021-22, asumiendo que el año 2021-22 son años atípicos, son anormales por la situación que hemos tenido, ¿no? Entonces, no sé si contesto un poco la pregunta, pero la idea era coger el comportamiento que tenemos en un periodo de recuperación. Lamentablemente tenemos como crisis cada vez más cercanas y cada vez más intensas, ¿no? Hemos tenido el COVID, hemos tenido la crisis energética reciente y tuvimos la del 2008. Entonces, todo eso pues afecta a todo, y el sector cultural yo creo que es más sensible a las crisis que otros sectores. Pero he entendido que la segunda edición, la primera fue en el año 2018, o sea que esta segunda edición la construyó en el año 2019. Sí, es una continuación, un complemento del primer estudio que se hizo para ver en qué medida los indicadores se mantienen con las mismas tendencias o cogen tendencias distintas. Nos encontramos con una situación anómala, que es el periodo COVID. ¿Los periodos que comprende el estudio, cuáles son? Hay indicadores que siguen manteniendo el periodo 2014, 2020, 2021, y otros que se han centrado fundamentalmente en el 18, 22, 21. Asumiendo que los últimos... ¿Perdón? Ellos quieren una fecha. 14, 22. Y un poco la idea es coger todo el abanico 14, 22. Y 14, 22. Muy bien, pues si no hay más cuestiones, muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias.